Bueno, este es otro vídeo que había que hacer de forma urgente. He estado unos días convaleciente de unos problemas de salud, ya estoy mejor y hoy vamos a hacer unos cuantos vídeos que teníamos que haber hecho hace días. En este caso habla del escándalo del tratamiento que da el gobierno catalán a los servicios sociales y a los niños, ¿no? Que son en muchos casos injustamente tutelados, porque ni se produce, como siempre he dicho, ni abuso sexual ni maltrato físico o psicológico por parte de sus progenitores, de sus padres, y aún así pues se les separa de sus padres para engordar un negocio gigantesco de miles de millones de euros, fomentado por la Agenda 2030, la Unión Europea y la ideología de género, las tres cosas a la vez, y que provoca pues que esos jóvenes pues sean conducidos a una auténtica pesadilla en lugar de apoyar a las familias, ¿no? Que en este caso generalmente necesitan por motivos económicos o de otro tipo, o una mínima mediación, para que los niños no paguen la consecuencia, por ejemplo, de una separación o de unos problemas económicos sobrevenidos en una familia. Y se acude, en lugar de a criterios, digamos, más humanos o más moderados o más lógicos, a criterios totalmente inhumanos y desmesurados, como separar a los niños de sus padres, ¿no? Cosa que, por ejemplo, me ha pasado a mí, en el caso de mi hijo, y le ha pasado a otras personas, pero aquí seguimos. Cuando empiezas a escarbar en el tema de la infancia, pues te encuentras un montón de cosas, como por ejemplo lo que explica he explicado muchas veces en mi canal, con el caso de Ander, que sigue teniendo problemas, aunque no son tan graves como los que tenía, porque lógicamente ha estado 8 años ingresado en un centro de menores y eso se paga, eso cuesta superarlo, pero con la ayuda de su madre y de todos los que le hemos ayudado de una manera o de otra, informando o apoyando, pues saldrá adelante, porque es un chico fuerte. Pero en otros casos a lo mejor no son tan fuertes y les cuesta más. No puede ser el caso de mi hijo o de otros jóvenes, ¿no? Aquí os voy a... Estos vídeos me cuesta un poco hacerlos, pero hay que hacerlos porque poca gente los hace y porque lo que se esconde detrás es, como siempre, la corrupción criminal de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña o el PSC, unos por acción como Esquerra Republicana de Cataluña, por lo que os voy a leer ahora el mismo artículo, y otros por omisión. Si queréis ampliar el tema, tenéis que escuchar los dos audios, que yo tampoco he escuchado, por cierto, los voy a escuchar después, que se indican en este artículo y ver pues otros vídeos que he hecho en este canal, en el lista de reproducción Defensa del Menor, donde tenéis pues muchos vídeos al respecto, ¿no? De hecho, yo me hice youtuber por este tema, ¿no? Luego he ampliado otros temas, pero este fue el tema que me motivó a hacerme youtuber, ¿no? Y a informar de la corrupción, inmensa corrupción de este país, en casos tan escandalosos como el abuso de los menores por parte de las instituciones que teóricamente deberían de protegerlos, ¿no? Gravísimo. El escándalo de Ergue y la infancia, el negocio de los niños tutelados. Amenazas de muerte al testigo protegido denunció desde dentro. Un ex trabajador de los servicios sociales de aquí de Cataluña denunció los abusos que estaban produciendo dentro de muchos centros de menores y cómo la administración catalana, que en estos tiempos está gobernada por un tripartito del PSC, Esquerra y ¿cuál es el otro? Y los Comuns, lo que serían los de Podemos de aquí de Cataluña, más bien de Ada Colau que de Pablo Iglesias, pero bueno, de la izquierda, ¿no? Y que anteriormente pues había sido controlada siempre por Esquerra, tanto en la etapa independentista de Junts y de Esquerra como en la etapa actual, ¿no? De pseudo progresismo catalán destructivo, ¿no? Podemos llamarlo. La etapa actual, capitaneada por los sociatas, como siempre, los sociatas catalanes, que cuando sepamos la corrupción de los societas catalanes no va a quedar muy atrás de la corrupción del resto de societas de toda España, por cierto, aunque cuesta más que salga, señorilla. Pero en todo caso, lo que os digo, este chaval denunció el tema, denunció también que se compraba a los extutelados, pues a base de pagarles los pisos tutelados o a base también de pagarles un sueldecito y los convierten en absolutos ninis que ni quieren estudiar ni trabajar porque ya viven a cuerpo de rey, pagados por la administración. ¿A cambio de qué? De su silencio, de que no explique lo que ha pasado allí, ni se pongan en contacto con sus padres, los que todavía los tengan y los que hayan sido, digamos, separados de sus padres de forma injusta, claro, evidentemente. Y parece que les funciona esto.
porque para que haya salido esto han tenido que informar muy pocos comunicadores y periodistas del caso, pero es que el tema de la Dgaia ya, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, es decir, los servicios sociales de Cataluña, ya supera toda imaginación, toda distopía, ¿no? El drama de cientos de familias, un técnico, no un juez, retira la custodia, siempre lo hacen técnicos. Cuando llega el juez, si es que llega, ya no hay remedio y no se tira para atrás. El desamparo, ¿no? O la separación de la familia por motivos no suficientes o incluso por motivos falsos, en muchos casos, pero el daño está hecho, ¿no? Y luego arréglalo. Aquí están los audios que os comento, que luego los podéis escuchar, como voy a hacer yo, y os leo el artículo porque no tiene desperdicio y lo resume todo muy bien. Si lo que lleva años ocurriendo con los menores en Cataluña hubiera sucedido en otra comunidad, usted necesitaría escuchar la radioteca. Sería un escándalo a nivel nacional. Desde aquí agradecer a la Libertad Digital este inmenso trabajo, tanto por el artículo como por los audios, ¿no? Un testigo protegido, pendrives repartidos entre familiares por si ocurriera algo malo, menores fantasma, víctimas de los peores pederastas, centenares de millones circulando sin control, puestas giratorias, dimisiones y ceses, y una telaraña de fundaciones, asociaciones y empresas que poco o nada tiene que envidiar a la que hace un par de décadas descubrió Pedro de Tena en la Andalucía socialista. Supongo que todo lo que estoy leyendo lo entendéis, pero lo de menores fantasma a lo mejor no. Menores fantasma quiere decir unos menores que nadie sabe dónde están, que teóricamente deberían de estar controlados por la administración y no están en el centro de acogida ni se sabe dónde están. Si se han escapado, si han sido absorbidos por una red de pedófilos, si están vivos, si están muertos, y que si no tienen una familia que se preocupe o esa familia no sabe que están desaparecidos, pues, pues pueden desaparecer para siempre. ¿Me explico? Es grave, ¿eh? Es gordo lo que estoy contando. Pues esto pasa en Cataluña, en toda España. Y en toda España. Y en toda Europa también, por qué no decirlo. Esto que acaban de leer no es el guión de una serie de intriga de Netflix. Son los ingredientes de la nueva entrega de la radioteca sobre el escándalo de la infancia en Cataluña. Una trama política que afecta directamente a Esquerra Republicana, como os comentaba, pero que se puede llevar también por delante al PSC. ¿Por qué afecta a Esquerra Republicana? Porque Esquerra Republicana ha estado en todos los gobiernos de los últimos 10 o 15 años en Cataluña, ya sean pseudo progresistas o independentistas, y siempre se han encargado del tema de los menores, han tenido especial interés en eso. ¿Por qué? Pues seguramente porque Esquerra Republicana es masona y está llena de pedófilos, ¿no? Me explico. Y eso también se puede demostrar. Y todo por el empeño del gobierno de Salvadorilla en ocultar las irregularidades ocurridas durante más de una década en la Dirección General de la Infancia y Adolescencia, institución conocida como la Dgaia hasta que la Generalitat decidió cambiar las siglas. Más de una década no, tirando para 2 décadas, diría yo. A ver si con un poco de suerte ya nadie miraba qué es lo que había sucedido en estas 5 letras. Bueno, debido a diversos escándalos provocados en la Dgaia, de maltrato, de desaparición de menores, estos menores fantasma, de robo de bebés recién nacidos a sus padres en los propios hospitales, etcétera, pues el año pasado los escándalos de la Dgaia se le multiplicaron tanto que decidieron cambiarle el nombre. En lugar de tomar medidas serias para que no volvieran a suceder estas cosas, lo cual implicaba evidentemente acabar con el negocio redondo de los miles de millones de euros que paga la Unión Europea a las distintas administraciones españolas, en este caso a la autonómica, que es la que tiene las competencias, ¿no?, de menores y de servicios sociales, eh, para que separen a los niños de sus padres y les paguen pues una millonada, tanto por la separación como por supuestamente atenderlos, pues que son de 4.000 a 10.000 euros al mes por crío y 60.000 euros en el momento que se le desampara o se le separa de su familia. Porque los niños desamparados no son solo los niños que no tienen padres o que realmente es necesario separarlo de sus progenitores porque no lo están tratando correctamente, sino que también son los niños que injustamente son separados de sus padres y van a parar a la administración y son desamparados por la propia administración, como os estoy explicando. ¿Me explico? No hay un tipo de desamparado, de menos desamparado, hay dos. El que realmente lo está y tiene que intervenir la administración, y el que no lo estaba y la administración interviene y los acaba tratando como lo que supuestamente iba a protegerlos, ¿no? El interés superior menor, todo mentira. Todo mentira. Tenían que estar alimentados y vestidos como reyes y les dan catering, a veces en mal estado,
en algunos lugares, en algunas ocasiones, y ropa de segunda mano. ¿Y el resto? La diferencia, pues para los bolsillos de estos corruptos que montan fundaciones falsas, empresas fantasma y muchas otras cosas más, para que el dinero del negocio no salga de los que mueven el negocio y los que controlan y llevan el negocio. Como la mafia, vamos. Es otra mafia en realidad la de Gaia. Los vídeos de España son una auténtica mafia criminal. Ni las amenazas, ni las coacciones, ni las comisiones de investigación fake están pudiendo tapar un caso que ya se ha cobrado la admisión del director general de la de Gaia, que nombró Esquerra en 2016, el Ricard Calvo, que aquí también estuvimos detrás de él, de este señor que al final tuvo que dimitir pues porque montó una red de empresas ficticias para que el dinero de las subcontratas que hace la de Gaia con distintas empresas para llevar pues el catering o el control de los propios centros de acogida, generalmente privados, pues vaya a su propio bolsillo. Cosas que evidentemente estrategia de funcionamiento que hemos visto en otros casos y en otros tipos de corrupción, pero en el caso de los menores también existe. Y no es menor, no es pequeña. Y la destitución de la directora general que nombró al PSC en 2024. Pues era una directora general y la tuvieron que destituir en 2024 por estos escándalos que os comento. Y que motivó el cambio de nombre de la de Gaia. Os amplío un poco lo que pone en el artículo, pero para ponerlo en contexto, ¿no? Que veáis que precisamente este tema no soy ni un iluso ni un lego, ¿no? Me conozco bastante bien el tema. Nuestro compañero de Libertad Digital, Pablo Planas, asume el escándalo de la de Gaia como uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de Cataluña, un sumidero de fondos públicos manejados con absoluta opacidad por personas afines a Esquerra o directamente de Esquerra, que no tenían que pasar cuentas ni por el destino de los fondos ni sobre su actuación en la acogida de menores, niños y adolescentes de los que en muchos casos sus responsables públicos ignoran el paradero. Ya os lo he dicho antes, los menores fantasma, ¿no? O sea, ellos tutelan a un niño o una niña y cuando preguntas al cabo de un medio año, un año por ese menor, ya seas familiar o amigo de esa familia, pues te encuentras que no saben dónde está, que no está donde tenía que estar y que no saben encontrarlo y que se lavan las manos, que los denuncias y la policía no hace nada. Es fuerte, ¿eh? Ni los jueces. ¿Por qué? Porque aquí hay todo detrás un montaje de manipulación de mentes y de manipulación de leyes para provocar este negocio criminal fomentado por la Agenda 2030, que en uno de sus apartados de Objetivos de Desarrollo Sostenible habla de la destrucción de la familia, camuflado bajo el nombre de planificación de la población, ¿no? Y una de las maneras de destruir una familia es quitándole a sus hijos. Otra es provocando o permitiendo multiplicidad de abortos y otra es provocando la homosexualización de la sociedad, ¿no? Porque claro, los homosexuales, por lo menos hasta ahora, no pueden tener hijos. Y si provocamos que los hombres y las mujeres estén peleados, no quieran formar familias, como hace la ideología de género, mediante múltiples técnicas, o que todos nos volvamos gays para que no podamos tener hijos tampoco, pues al final conseguimos pues, los resultados que conseguimos. Que el índice de nacimientos sea muy inferior al índice de muertes en España y provoquemos a medio o largo plazo la desaparición de la población de un país o la sustitución, ¿no?, de la población de un país, que también es una cosa que va unida al... Ese sería otro objetivo de desarrollo sostenible, ¿no?, de la ONU, la Unión Europea, la Agenda 2030 y su puta madre, ¿no?, con perdón. Para Planas, el foco hay que ponerlo también sobre el PSC por querer correr un tupido velo sobre esta trama para no comprometer el apoyo republicano con Saudi, evidentemente por interés. Tanto los gobiernos de Junts con Esquerra como los gobiernos del señor Illa con los independentistas son para mantener el poder. Como si tienen que pactar con el diablo. Que el diablo está en todas partes, ¿eh? No voy a decir yo que el diablo esté solo en ciertas organizaciones políticas que evidentemente tienen a diablos de líderes, ¿no? Pero el diablo te lo puedes encontrar en cualquier sitio, igual que te puedes encontrar el bien en cualquier sitio, en sitios inesperados también. Pero no todos son cómplices o culpables en esta historia. También hay personas que han tenido un comportamiento heroico para denunciar un lucrativo negocio que se basa fundamentalmente en la arbitrariedad y voracidad con la que el gobierno catalán retira tutela de menores y en la falta de control de dinero. Ya os digo que no es excepcional ver cómo 6 o 7 mozos se meten en un hospital y secuestran a bebés de sus padres por la cara,
o porque a lo mejor o ambos padres eran extutelados y por eso les quitan a los niños. Es como la película esta de Minority Report, donde te detenían antes de cometer un delito que no habías cometido y que lo mismo ni ibas a cometer, porque sí. ¿Me explico? Pura distopía patrocinada por la Generalitat de Cataluña. Esta de Generalitat de Cataluña. Que siempre van de, oh, somos la Generalitat de Cataluña. Pues esto hacéis, Generalitat de Cataluña. Esto es lo que hacéis todos los días del año. Padres y madres Coraje, el testigo protegido, periodistas independientes. Yo sería a lo mejor padre Coraje, ¿no? También podría considerarme un periodista, un comunicador independiente, ¿no? Profesores y hasta una juez de familia indómita, una sola, en toda España. Han actuado cada uno desde su posición para tratar de acabar con una situación en la que los grandes perjudicados son los menores tutelados por la Generalitat. ¿Por qué la justicia no interviene en esto? Porque ya se modificó la Ley Integral de Violencia de Género, ya modificó toda la legislación al respecto. No solo para favorecer a las mujeres en todo caso y para criminalizar a los hombres, sino también para dejar totalmente desamparados a los niños. Y como verdaderas víctimas de una separación y también víctimas en ese sentido, auténticas víctimas, como lo son las madres realmente maltratadas, de la separación generalmente de su progenitor. Ya sea de manera justa, porque el progenitor pues abusaba o maltrataba tanto a la parienta como a los pequeños, o injusta, que es lo que estamos comentando, por multiplicidad de denuncias falsas, como bien explica de una manera exhaustiva el último libro de Juan Sotibars, o simplemente por quedarse con todo lo que tuviera esa familia, ¿no? Quedarse con la casa, con el piso, aunque eso provocara pues la destrucción de la integridad y del buen nombre de ese hombre de manera injusta e incluso acabara pues en la calle viviendo de pedir o suicidándose, como ha pasado en muchos casos. Y eso algún día habrá que hacer justicia de eso también, ¿no? No solo de lo que pretendía hacer justicia esta ley, sino de lo que esta ley criminal y que debe ser derogada, evidentemente. En eso no coincido con Juan de Barça. Una ley criminal e injusta e inconstitucional debe ser derogada y evidentemente habrá que hacer una ley nueva de la protección del menor y de la protección de las mujeres realmente maltratadas, pero es una ley que no tiene ya remedio y que luego debe ser revisada y deben de ser revisados muchos casos. Como mínimo para explicarle a esos niños que seguramente ahora ya serán adultos lo que en realidad pasó y quiénes eran realmente su madre y su padre. En todos los casos, quiénes eran realmente su madre y su padre. Y tanto si es en sentido positivo como negativo. Y para que se ponga un poco en situación de lo que ha hecho con ellos pues toda una casta política criminal para llenarse los bolsillos y mantener el poder. No les ha importado nunca, para nada, esos niños, ¿no? Como sí que nos ha importado a muchos padres y madres, claro, evidentemente, y muchas personas que apoyáis esto. Desde el anonimato, claro, porque para luchar contra esto hay que echarle huevos para dar la cara. O varios, en su caso, que también hay madres coraje por ahí. Ya he conocido alguna. Si usted está interesado en saber más sobre el caso que más preocupa ahora mismo al principal socio político de Pedro Sánchez y Salvadorilla, solo tiene que escuchar los 2 nuevos capítulos de la biblioteca. Este no es un caso que preocupe solo a Esquerra Republicana o a Salvadorilla por la parte que le toca, sino que también le preocupa a Pedro Sánchez porque, como bien sabéis, en las saunas de su suegro también se abusaba de menores, ¿no? ¿Verdad? Prostitución de menores, ¿no? O sea, que no es un tema que le venga, digamos, que le sea desconocido. Pero bueno, con eso acabo. Deciros que estos vídeos son muy fuertes, pero hay que aprovechar un artículo como este, que podéis informaros en el hilo de lo que vaya comentando al respecto. Ya os añadiré varios enlaces al respecto. Y que lo que tenéis que hacer, como voy a hacer yo ahora mismo, es escuchar los audios. Y con eso acabamos el segundo vídeo de hoy. Abrazos, como siempre mi recuerdo a todos los padres y madres responsables que han sufrido la injusticia de los servicios sociales de Cataluña y, por qué no decirlo, de toda España, la maldad de estos políticos impresentables e inhumanos y la cobardía de policías, jueces y abogados que se han plegado a las exigencias del orden mundial
y de, ya sea por dinero o por pura cobardía, ya han dejado auténticamente desamparados a todos estos niños, que ahora muchos de ellos ya son adolescentes e incluso adultos. Aunque solo sea porque estos jóvenes sepan la verdad de lo que pasó con ellos, hay que seguir luchando y hay que explicarlo. Y quién sabe, lo mismo que un día incluso hasta tenemos justicia al respecto. O se gira la tortilla completamente, como ya estamos comprobando que se está girando en otros temas, y que además es necesario que se gire la tortilla completamente. Quien quiera entender, que entienda.